Un saludo muy fraternal a todos nuestros seguidores. El día de hoy vamos a tocar un tema de vital importancia en la comunicación, que es justamente el de oraciones incompletas. En primer lugar, cabe resaltar de que este tipo de ejercicios que pertenecen al razonamiento verbal consiste en completar frases u oraciones. Por ejemplo, tengo acá esta primera oración. Puedo prometer ser, pero no imparcial. Acá en primer lugar voy a señalar los siguientes aspectos. Esta palabra, la palabra prometer, y en segundo lugar la palabra imparcial. ¿Qué son estos? Estos son lo que nosotros llamamos los rastros verbales, o sea, las palabras claves que van a estar enmarcadas dentro de una oración. En primer lugar, tengo entonces ahora las alternativas: austero, conformista, mendaz, razonable y sincero. Según el rastro verbal, prometer, es obvio, tengo que ser para prometer muy sincero. Y en segundo lugar, dice, pero no imparcial. Continuamos ahora con los criterios de resolución. En primer lugar, tengo el sentido contextual. Primero tengo que leer íntegramente la oración, luego remitirme a las alternativas. Es probable que más de una encaje en el enunciado, pero sola una, ojo con esto, una sola alternativa es la respuesta. Ejemplo: mientras corría, no se dio cuenta de él. Intenso que ya había sido insensibilizado la nariz y las orejas. Si yo tengo la palabra en primer lugar, el primer rastro verbal, corría, y en segundo lugar la palabra insensibilizado. Si estoy corriendo con mucha intensidad, es obvio de que me puede estar haciendo ¿qué? Frío. Y en segundo lugar dice, ya había insensibilizado la nariz y le congelaba las orejas. Eso vendría a ser el sentido contextual. Segundo criterio, coherencia proposicional. Se define como la compatibilidad o reciprocidad de los segmentos informativos de una oración. Quiere decir entonces que cada palabra tiene que tener compatibilidad con otra. Por ejemplo, a la ciencia no le basta conocimientos, sino que le es imprescindible desarrollar una. Acá tengo la palabra en primer lugar ciencia y en segundo lugar la palabra desarrollar. Si voy a practicar o voy a seguir una ciencia, no le basta. Si voy a ponerle el verbo adquirir, profundizar, recopilar, estructurar o acumular. Pero si voy a tener determinados conocimientos, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a tener la palabra acumular. Y es imprescindible desarrollar una ética, que vendría a ser la respuesta correcta. Segundo criterio, concordancia gramatical. Es la condición elemental que debe poseer toda oración bien elaborada, o sea, la armonía o conformidad que existe entre las clases variables y sus accidentes gramaticales. En primer lugar tengo la concordancia nominal. Es la armonía que existe entre el artículo, el sustantivo y el adjetivo, pero ¿en qué concuerdan? En género y número. Por ejemplo, el asunto manido, género masculino, número singular. O de repente, las obras prolijas, género femenino, número plural. También existe la concordancia verbal, que es la armonía que existe entre el sujeto y el verbo. ¿En qué concuerdan? En número y persona. Por ejemplo, nosotros investigamos, primera persona del plural. La meta, perfilábase, tercera persona del singular. Por ejemplo, acá tengo algo muy interesante. Es algo que por no estudiar las respuestas ajenas durante los exámenes. Por ejemplo, si tengo la palabra estudiar y tengo la palabra respuestas, entonces tengo que colocar algo que, por ejemplo, si yo no estudio, ¿qué vendría a ser? Algo injusto. Y por consiguiente, no puedo, ojo, no puedo decir plagies y la palabra plagios. No es igual las dos palabras. El verbo está conjugado de distinta manera y esta palabra está incluso mal escrita. La respuesta correcta entonces sería, es algo injusto que por no estudiar plagie las respuestas ajenas durante los exámenes. Tenemos a continuación otro criterio, el tercer criterio, que es la propiedad del término. Apela sustancialmente a los contenidos semánticos de las palabras, o sea que debe haber un ajuste verbal que radica sobre todo en el concierto-consonancia entre el término elegido y el contexto del enunciado. En resumen,
tengo que elegir el término adecuado para que encaje dentro de este aspecto de la oración. Por ejemplo, nada pudieron hacer porque fue emitida por la autoridad. Si yo voy a ver el enunciado, voy a observar nada pudieron hacer porque allá. Entonces ahora puede estar la palabra, la orden, la resolución, la disposición, el mandato y el edicto. Nada pudieron hacer porque, ojo, la orden, acá entra, fue emitida por una autoridad de carácter competente. Esa vendría a ser la respuesta correcta. A continuación tenemos un resumen entonces de todo lo que hemos hecho. Las oraciones incompletas tienen varias clases. Tienen carácter semántico, carácter sintáctico y carácter figurado. Dentro del carácter semántico puede haber oraciones explícitas e implícitas. Y dentro del carácter sintáctico puede ser por contradicción, comparativas, causales e hilativas. En resumen, entonces, son explícitas cuando es un sentido real u objetivo. Implícitas cuando es de carácter subjetivo. Puede ser de contradicción cuando hay oposición en las ideas, comparativas cuando hay ver semejanzas o diferencias, causales cuando veo el origen e hilativas cuando hay una secuencia en los datos. Tenemos a continuación el procedimiento de solución. En primer lugar, tengo que analizar el enunciado para identificar los rastros verbales. En segundo lugar, sobre la base de los rastros verbales, tengo que deducir los términos faltantes. Y en tercer lugar, elegir aquella alternativa que dote de coherencia plena a la oración. Por ejemplo, acá tengo el primer enunciado. Dios no juega a los allá. Rastro verbal, juega. Si es juega, la palabra correcta que va a completar es dados. El hombre es un animal bípedo. Si es un animal bípedo, es obvio, es un animal sin plumas. El futuro es, nosotros somos el futuro. El futuro es allá, palabra grave, palabra que está dentro del contexto determinado y por consiguiente el futuro es ahora. Acá tenemos un cuarto ejemplo. La fama es un gran ruido. Mientras más se hace, más llega. Acá tengo, por ejemplo, un adverbio de cantidad. La fama es un gran ruido. Mientras más cerca se hace, más distante llega. Quinto ejemplo. Era la última noche de claridad. La más. Lloró por unos instantes y luego, como un torrente, oscuro la muerte. Si hablo de noche de claridad, si hablo de la más, ojo, esta parte de acá, muy importante, y en tercer lugar, la palabra muerte. Si digo, era la última noche de la claridad, la más triste, lloró por unos instantes y luego, como un torrente oscuro, la muerte le inundó. Y por último tengo el sexto ejemplo. Intentó, pero las piernas no le, como su lúcido cerebro. Tengo la palabra piernas y tengo la palabra cerebro, que son los rastros verbales. Entonces, puedo decir, intentó que correr, moverse, huir, girar y golpear. Automáticamente esta se va porque el verbo está en infinitivo. Intentó, entonces, aquí está, intentó correr, pero las piernas no le ayudaban como su lúcido cerebro. Espero que este video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.